La fotografía es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de expresar, es una forma de convivir, de compartir lo que pienso, lo que soy, la forma en que mi mundo está construido alrededor, genera un equilibrio increíble, ¿no? Que pueda desarrollar una pasión tan importante como es la fotografía y además de que produzca tanto placer, ¿no? Ese proceso. Siempre pienso que es mi forma de generar vida en todos los sentidos. No solamente es la forma más importante en la que me puedo comunicar y dar mi punto de vista sobre lo que veo, siento, y que me genera un placer infinito, ¿no? Siempre, antes de convertirme en madre, pensé que era la pasión más grande y hoy sigue acomodada en el muy buen segundo lugar, como la pasión más importante que tengo en la vida. En este momento es de toda la historia de la fotografía, que son poco más de 180 años, en que se puede encontrar el mayor número de abordajes, de situaciones, de temáticas, de estilos fotográficos alrededor del mundo. Y bueno, la fotografía diaria, esa fotografía constante, cotidiana, a cada momento, siempre lo será y lo ha sido la fotografía de prensa. Llevo más de 20 años haciendo fotografía documental. Hice fotoperiodismo en la primera etapa en el periódico El Sur, en el estado de Guerrero, y después vine a Ciudad de México, a desarrollar también el tema del fotoperiodismo en diferentes medios de comunicación. Estuve en El País, en el periódico El Financiero, en el periódico Milenio. Lisette Araúz inicia su práctica fotográfica hace 25 años, a finales del siglo XX. Desde el principio de su ejercicio profesional, combina la práctica de la fotografía de prensa con la práctica de la fotografía documental. Y siempre han estado muy, muy emparentados, pero no necesariamente un fotógrafo de prensa hace trabajos o series de fotografía documental de largo aliento. Creo que siempre esta definición entre lo que es fotoperiodístico y lo que es la fotografía documental pudiera estar como entrepeleado y una línea divisoria que nadie pudiera entender dónde inicia o dónde termina. La fotografía periodística es fotografía documental por donde la veas, porque finalmente es un documento. El tema es no hacer este diarismo y tener esta rapidez ni esta prisa para generar tus contenidos, que al final eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Cuando fue la primera etapa de Milenio, que teníamos esta gran fortuna de contar con este muy buen editor, es que teníamos los tiempos, no solamente el espacio, sino los tiempos. Podías pedir 3 días libres para ir a hacer un reportaje y para ir a hacer un ensayo documental. Tenías que regresar con el ensayo documental, no había ningún pretexto, pero podías no ir a trabajar esos 3 días. La fotografía de prensa y los fotógrafos y fotógrafas de prensa atienden una orden del día, como se dice. Hay sucesos que pueden ser noticiosas, que pueden ser interesantes para el gran público, entonces les dan su orden de trabajo, entonces ellos van y la ejecutan lo mejor posible. La fotografía documental nace de muy diferentes motivaciones para hacer una serie de larga duración que es perseguida durante días, semanas, meses y que se va desarrollando bajo los parámetros, bajo la conciencia y bajo la tutela finalmente del propio fotógrafo. Es una creación absolutamente individual y personal la fotografía documental. Sí hay una actividad muy concreta que es hacer fotoperiodismo, es un trabajo que se hace para un periódico, ¿no? Pero Lisette siempre tuvo esta parte de no pensar en una foto, sino pensar en un proyecto. No, o sea, tú necesitas muchas imágenes en vez de usar una, que el periódico te lo va a pedir. En el trabajo de Lisette
hay este concepto de un editorial, ¿no? Es una visión de opinión, ¿no? Ella desarrolla todo un tema, lo trabaja, lo lleva a cabo. Lisette Arauz es una de nuestras mejores fotógrafas de México. Tiene un cuerpo de obra enorme, variado, fuerte. Bueno, yo creo que hablar de Lisette Arauz es hablar primero de una mujer, una creadora, mamá. Su obra a lo largo de toda su historia como creadora, empezando por esos trabajos maravillosos que hizo en Guerrero, en donde retrató justamente lo que es la vida cotidiana. Y hablar de lo cotidiano es justamente esta búsqueda de esa otredad, ¿no? Y eso no es tan sencillo lograrlo, justamente lograrlo, pero no cayendo en esos estereotipos, no en esta visión exótica, ¿no? Sino buscar que aquello que es extranjero en su propia tierra retome su nacionalidad. Mirar hacia arriba justamente es esta necesidad de quedarme en un proyecto el tiempo suficiente. Yo ya estaba en las últimas etapas de mi trabajo en el fotoperiodismo, ¿no? Y los tiempos dedicándole al diarismo, que podían ser verdaderamente esclavizantes, porque es disponibilidad de 24 horas, no me estaban generando los tiempos ni los espacios para poder hacer mi trabajo documental. Cuando dejo de hacer fotoperiodismo y empiezo a hacer revistas, empecé a trabajar en revistas, estuve en Marie Claire, Rolling Stone, Playboy, Forbes, pude tener esa oportunidad de tener mucho más tiempo para dedicarle al proyecto que yo quería. Y entonces viajé con la gente pequeña, pude tener ya más oportunidad de viajar con ellos, de irme a gira con ellos, de fotografiarlos en casa, de visitar sus casas en diferentes ciudades del país, con toda esa oportunidad para poder quedarte el tiempo que necesites. Y yo me tuve que quedar 8 años con este proyecto porque quería seguir contando las historias de cada uno de ellos, que iba conociendo uno más, y todas me parecían importantes y fundamentales para el proyecto. Dentro de estos proyectos documentales personales que ha hecho Lisette Arauz, hay una línea que la marca que sin duda tiene que ver con la fotografía de prensa, pero también tiene que ver con la gran tradición de la fotografía humanista. Y de repente en esa transitar por ella, llaman su atención la gente pequeña. Habían sido atención de varios fotógrafos a lo largo del mundo, pero en México no habían sido un tema fotográfico, un tema social, estético importante. En Mirar hacia arriba, Lisette Arauz, en principio, el título lo marca a partir desde la óptica, desde la presencia de ellos. Desde el título, ¿no? Mirar hacia arriba. Te invitaba justamente a ponerte en el lugar. Era una propuesta empática totalmente, ¿no? De forma inmediata fue un enamoramiento, ¿no? Me atrapó. Yo dije, caray, qué interesante obra, porque además plantear, una vez más, sacar a la luz algo que no es ni extraño, que es parte de una normalidad. La forma como se emboletó ella con la gente pequeña se nota en las fotos. O sea, los recorrió, se fue con ellos, se arriesgó a irse a donde fuera, los retrató embarazados en vodeviles. Eso es meterse a la vida del sujeto fotográfico, y que yo creo que es lo que tenemos que hacer los fotógrafos. El cariño, la entrega de Lisette hacia ese mundo. Y creo que lo ha hecho muy bien. Decía Elsa Medina, que voy a repetir 1000 veces, hay que ser militontos, ¿no? Porque al final tienes que militar en lo mismo que está militando la persona a la que estás fotografiando, en muchos sentidos, en el tema social, ¿no? Gozo mucho ese proceso de sentirme cercana, de que estemos muy confidentes, muy sincronizados en torno a lo que queremos, tanto ellos compartir, como lo que yo estoy mirando de ellos y que también quiero compartir de ellos, ¿no?
Yo creo que es un momento bien importante en todos los sentidos porque ha sido la construcción de todas. Hay una generación previa a la mía, que es la de Elsa Medina. Generaron tal respeto entre todo el gremio fotográfico con su trabajo que empezaron a abrir muchísimas puertas. Después viene mi generación, ¿no? Cristina Rodríguez, Pati Aridgis, ¿no? Somos varias que traíamos esa consigna importante, ¿no? De mantener ese nivel fotográfico que tenían estas precursoras. Había que hacerlo con mucha dignidad y logrando, creo que, conseguir los espacios. Creo que eso era lo más difícil porque al final la competencia no solamente es en la publicación, sino es muy física en el golpeteo, en el conseguir el mejor espacio para poder generar una buena imagen. Por eso te decía que creo que es un trabajo de todas. La trayectoria de Lisette Arauz ha sido muy intuitiva, ¿no? Tal vez en aquellos años ni ella misma podía ubicarse como feminista, ¿no? Pero lo era. No estaba conforme con su aquí, con su ahora, con esa circunstancia de ser mujer en un medio justamente dominado por los hombres, un medio profundamente machista, misógino, que lo sigue siendo, y a ella le tocó justamente abrir brecha, y sobre todo en el fotoperiodismo, incluso de cubrir nota roja, ¿no? Cubrir cuestiones de movimientos sociales. Y yo creo que ahí es donde ella empieza a encontrar eco y a encontrar esa identidad que a lo largo de estas décadas ha ido construyendo. Hoy, que no son las mejores condiciones aún, son mucho mejores porque ha habido todo este trabajo, ¿no? Un trabajo en el que no solamente tú como fotógrafa tienes que publicar grandes imágenes, sino conseguir espacios físicos importantes, ¿no? En torno, ¿no? Y compartiendo los espacios con los varones, que normalmente yo soy pequeña de estatura, normalmente son unos 70, unos 80 y son grandes, entonces conseguir esos lugares para mí de manera personal era muy complicado. Creo que al final el trabajo publicado hacía que tus compañeros al siguiente día te miraran con un poco más de respeto. No le está yendo mal en las imágenes y pues ya no te empujaban con esa intensidad que inicialmente lo hacían y podías tener un poco más de respeto, ¿no? En el espacio físico. Regularmente cuando nosotros vemos en los medios de comunicación, ya sean los tradicionales, los colectivos y ahora los digitales, las representaciones que tenemos de la sociedad, de las personas, regularmente son o anglo, o si tratamos de retratarlo, en este caso lo mexicano, lo latino, nos vamos a una visión exótica totalmente, ¿no? Lisette Arauz como creadora, antes que otra cosa, es una persona que busca hacer efectivo el derecho a mirar y a ser mirar. Sus últimos 3 trabajos, ella lo que ha puesto énfasis es justamente en eso, en buscar una causa social, cuál enarbolar y poder llevarla y comunicarla hacia la sociedad. El proyecto de familias tiene 3 o 4 años aproximadamente que lo empecé a hacer y surge desde mi personal historia de vida. Yo soy madre soltera y para mí lo que tenemos Maya y yo desde que estamos solas ha sido un disfrute eterno, ¿no? Solas nos ha permitido estar cerca, felices, contentas, con nuevas oportunidades, muchos retos, pero hay mucho disfrute y mucho proceso de aprendizaje que me permitió entenderme como una persona totalmente independiente, ¿no? Esa sensación de fortaleza de mi propia familia la quería compartir con los demás y no veía que hubiera esa empatía de recepción y había todo el tiempo esa sensación de que estábamos solas, ¿no? De que no había un papá, de que nos estaba faltando un miembro de familia y a mí no me estaba faltando absolutamente nada. Me pareció muy importante platicar un poco de ese porcentaje de mujeres que en México comandan una familia, que en México mantienen de manera total una familia, que son cabezas de familia, y así me empecé a encontrar otras historias. Me pareció un verdadero placer empezar a encontrar estas historias y conocer a cada uno de estos personajes, ¿no? Los primeros papás que logran una adopción en Guanajuato y así otras familias, ¿no? Que han ido
construyendo conmigo, ¿no?, esta gran historia. O sea, este proyecto es evidentemente una voz de todos. Es mi voz y la de Maya, y es la voz de todas esas familias. Ha sido una mujer que ha sido muy congruente en todas las etapas, en todas las áreas de su vida, sin duda. Que ha sabido dividir como infinidad de mujeres entre su ejercicio profesional, laboral, su ejercicio de corazón, digamos, de gran emotividad, como son estos trabajos documentales, que son de una gran solidaridad, de una gran empatía hacia sus fotografiados, hacia sus mismos. Hay algo que la toca. Hay algo que la toca en cada uno de estos núcleos. Yo siento que las fotografías, las imágenes de Lisette, su gran aportación es la fuerza. Más que perderse en la estética, ella va a la imagen y la forma como ella representa la imagen es directa. Pues yo creo que es esa gran generosidad que ella tiene lo que le crea esta conciencia política de estar muy pendiente de los demás, ¿no? Y a todos los niveles, de las gentes necesitadas, con los amigos, con la difusión de los trabajos de los amigos. No podemos escindirnos de la parte de lo que es Lisette como humana, como persona, y de su gran compromiso social. Yo creo que justamente eso es lo que marca la obra de Lisette Arauz. Tomar banderas y a partir de ahí construir toda una poética en función de esa bandera. Yo creo que en la sutileza, y que esa sutileza la tienen muy pocas personas, porque hacer lo obvio es muy fácil. Hacer lo otro y no dejar de comunicar, eso verdaderamente es valioso. Creo que de todas esas historias, ¿no?, creo que habrá que coincidir un poco en que nos movió el tema del poliamor. Un enfrentarte a ti mismo, quién eres, cuán egoísta eres, ¿no?, cuán poco dispuestos estamos de pronto a compartir con los demás, con nuestros amores, ¿no?, o compartir, ¿no?, hacia otros lados, ¿no? Entonces, me parece que es un aprendizaje increíble, ¿no?, conocer cómo son cada uno de estos 4 chicos y que están en esta lucha diaria, ellos, ¿no?, de entenderse a sí mismos, de poder entender su vínculo con los demás y de poder ejercerlo con toda la libertad y con todo el cariño. Una forma diferente de relacionarnos entre todos, ¿no?, de respetarnos y de querernos distinto. Me encanta a mí esa posibilidad. Yo creo que la fotografía mexicana, que está hecha por fotógrafos y fotógrafas, va hacia donde los autores querramos. Porque la fotografía no es un ente como la naturaleza que ahí se encuentre. Es un producto de una naturaleza humana y que hay toda una decisión hacia ello. Para mí fue muy importante el tener claridad desde el principio. La gran pasión de mi vida era la fotografía y cuando conocí a Maya y la parí, ese día me di cuenta que era infinitamente superior este tema de conocer a alguien de esta forma. Maya desde ese momento llegó a mi vida para que estuviéramos y esa capacidad o esa oportunidad de poderle mostrar al mundo a ella y de podérselo interpretar, para mí fue fascinante desde el inicio. Fue tan apasionante y tan fascinante que decidí que no podía renunciar de ninguna manera a ninguna de las dos cosas. Como mamá es una persona que está ahí presente. Y digo, parecería que es algo obvio, pero debido al ritmo de vida que se tiene, es una mujer luchadora, pero es una mujer que por mucho que ande fuera, porque de repente sus trabajos la mandan al otro extremo del país, pero esa presencia es sólida con su hija. 2 meses después de parir a Maya, volví a tener mi primera asignación. Nunca me quise ir porque sería renunciar a una de mis piernas. Y lo que he intentado hacer todo el tiempo es que Maya sea parte de manera simultánea.
Obvio, jamás la voy a someter a algo que a ella le resulte profundamente incómodo, pero sí he tratado de que los momentos fotográficos y mi vida fotográfica y mi trabajo sean amables, ¿no? De manera paralela con los procesos de Maya. Yo creo que lo que ha crecido en ella es una gran búsqueda y una gran conciencia social. Es una mujer que está atendiendo el tiempo que le está tocando vivir. También como mamá está dando la batalla, no solo la batalla por criar a su hija en las cuestiones básicas, no, en algo más trascendente. Está formando a la futura mujer, está ayudando a que su hija Maya entienda todo este momento histórico que estamos viviendo y que solo la gente que está ciega, obcecada o que pertenece a otras generaciones y que está anclada en el pasado, se niegan a ver. Tengo muchas alumnas ahora, doy muchos talleres de fotografía y hay esa inquietud entre mis alumnas mujeres, ¿no? Sobre cómo he logrado llevar la maternidad, ¿no? Y cómo no renunciar a ninguna de las dos cosas. Y yo siempre digo, hay que ser aferrados, muy aferrados. Y hay que ser necios en la fotografía hay que ser profundamente necios. Porque si tantito quitas el dedo de renglón, ¿no? Puede que decidas irte por otro lado porque no estás ganando lo que necesitas ganar en este tema. Y evidentemente no vas a convertirte en ningún millonario siendo fotógrafo. Eso que creo que es el primer tip que hay que darle a las fotógrafas y a los fotógrafos que vienen. El trabajo de Lisette, vamos a ver hacia dónde se encamina. De lo ya hecho, de lo ya realizado. Son series un poco disímbolas temáticamente, pero que siempre hay este hilo conductor, esta columna vertebral de una solidaridad muy fuerte, muy marcada hacia la otredad. Yo espero que Lisette continúe muchísimos años más con su trabajo y no dudo que siempre será con los parámetros y con esta emoción que siempre la ha caracterizado en su persona y que ella sí desborda en sus imágenes. La evolución de una persona no se para. Conociendo a Lisette, yo sé que para ella no hay límites, ni de edad, ni de movimiento, ni de nada. Ahora sí que la vida no la tenemos comprada, pero todos los años que ella vivirá, los vivirá en plenitud y los vivirá haciendo cosas, haciendo fotos, estando con Maya. O sea, yo la veo con un futuro espléndido. Cierro mis ojos y pienso, Lisette Arauz, se me viene a la mente imágenes de estas heroínas que han dado forma a este país. Muchas veces pensamos en las heroínas en algo a nivel bélico, en las grandes hazañas, no. Este país se construye paso a pasito. Pero sin estas personas que están ahí, que entienden el momento histórico que están viviendo y que aprovechan lo que tienen para darle a la sociedad, no avanzaríamos. Creo que esa actitud optimista que mantengo siempre me ayuda mucho porque tengo mucha confianza en que mientras me mantenga haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Y siga trabajando muchísimo, ¿no? Tengo esa visión, ¿no? Esa visión sobre que si no se puede por un lado, se va a poder por el lado B. No me detiene el primer portonazo en la cabeza, ¿no? Me han dado muchísimos y seguro me seguirán dando. No pasa mucho, porque siempre va a haber una oportunidad para que hagas algo distinto y puedas sentirte contento de lo que estás haciendo. Y sobre todo generando lo que tienes que hacer como para que un adolescente y una adulta puedan continuar su camino tranquilas, ¿no?